El 15 de enero de 1559, a la edad de 25 años, Isabel Tudor es coronada como reina de Inglaterra en la abadía de Westminster en sucesión de su hermana María Tudor. Isabel no tuvo un reinado fácil, sin embargo, en sus 45 años de mandato siempre mantuvo la prudencia y tolerancia en todos los ámbitos, incluyendo el político y el religioso. Pero su objetivo principal siempre fue proteger sus intereses y los de su país. Eligió un grupo de buenos consejeros y asesores, entre ellos el más destacado fue su secretario de gobierno, Sir William Cecil, quien permanecería con ella durante 40 años. En el aspecto religioso, aunque trató de no involucrar la religión en las decisiones respecto al gobierno de Inglaterra, enfrentó muchas conspiraciones y rebeliones que intentaron derrocarla para elegir un monarca católico e instaurar de nuevo la religión católica en el país. Pues para Roma, Isabel era una reina ilegítima, puesto que era hija de Enrique VIII y de la relación adúltera que mantuvo con Ana Bolena. Además de esto, la reina era abiertamente protestante y de hecho establece la religión protestante independiente de Roma y se nombra a sí misma como la cabeza de la Iglesia protestante, tradición que aún hoy en día se mantiene. En el aspecto político, la mayor amenaza de Isabel provenía de Francia, donde reinaba su prima, María Estuardo, católica y francófila, y quien reclamaba sus derechos a la corona inglesa. La amenaza de Francia obliga a Isabel a unir fuerzas con España, ya que Francia representaba un problema también para este país. Isabel establece una alianza con Felipe II, rey de España y viudo de su hermana, la fallecida reina María, y quien, por cierto, estaba muy interesado en contraer matrimonio con ella. Uno de los aspectos más importantes de esta unión fue la mediación de Felipe entre Inglaterra y Francia, en el cual logra que Inglaterra firmara el Tratado de Cateau-Cambrésis, que hizo que Inglaterra perdiera Calais, el único territorio que le quedaba en el continente. Por su parte, Francia le retiraba su apoyo a María Estuardo en sus intenciones de acceder al trono inglés. Pero cuando el rey de Francia y esposo de María Estuardo fallece, aparentemente envenenado, y ésta contrae matrimonio con su amante, quien estaba acusado de haber envenenado al rey, las cosas se le complican a María, y ésta se ve obligada a huir a Escocia y solicitar la protección de su prima Isabel. Pero cuando María desembarca en Inglaterra, Isabel la toma prisionera y la envía al castillo de Sheffield, donde permanecería prisionera hasta el momento de su ejecución. Ahora, el que Isabel haya hecho una alianza con España no necesariamente significaba que las relaciones de ambos países fueran perfectas. Recuerden que estamos hablando de una época donde las relaciones entre los países europeos no eran tan armoniosas como lo son ahora. Son países abiertamente enfrentados por la conquista de territorio. Muchas veces eran gobernados por monarcas que, más que velar por los intereses de su pueblo, se dejaban llevar por sus ambiciones propias y su egolatría. Esto lo que provocaba es que estos países terminaran inmersos en una guerra que llevaba a sus habitantes a sufrir derramamiento de sangre, hambruna y pobreza. Después de lograr mantener al margen a Francia, al menos temporalmente, Isabel debe enfrentar ahora las intenciones de Felipe de conquistar el territorio inglés. En este punto hay que aclarar que Isabel tampoco era muy inocente en todo,
pues la monarca apoyaba abiertamente las actuaciones corsarias de Francis Drake, un corsario inglés que, entre otras actividades dudosas, traficaba con esclavos y asaltaba los barcos españoles cargados de mercancía y tesoros provenientes del Nuevo Mundo. Actividades que no hacían nada feliz al rey español, razón por la cual Felipe estaba dispuesto a tener una guerra contra Inglaterra en cuanto tuviera la menor oportunidad. Pero como se dijo antes, el reinado de Isabel estuvo rodeado de conspiraciones para derrocarla e incluso asesinarla y colocar en el trono a María Estuardo. Una de estas conspiraciones estuvo liderada por un comerciante inglés de nombre Anthony Babington. Y en esta conspiración Felipe ve una oportunidad para conquistar Inglaterra. Lamentablemente para Felipe la conspiración fue descubierta. E incluso también se descubrió que la propia María Estuardo formaba parte de la misma, lo que provocó que Isabel, presionada por el Parlamento, firmara la ejecución de María, quien deja a Felipe como heredero de sus derechos a la corona inglesa. Sin embargo, este pequeño percance no iba a minorar las pretensiones de Felipe al trono inglés, y en 1586 prepara la invasión a Inglaterra. Pero no logra llevarla a cabo, ya que en 1587 el propio Francis Drake ataca la ciudad de Cádiz, en un enfrentamiento que le llevaría meses, pero en el cual logra vencer a la famosa Armada Invencible. Esta derrota a la Armada española hizo que Inglaterra desplazara a España como potencia marítima de Europa. Además del enfrentamiento contra Francia y España, Isabel también tuvo que enfrentar rebeliones en Irlanda y Escocia. Rebeliones que, en su mayoría, se debieron a la intención de Inglaterra de instaurar la religión anglicana en estos territorios, además del propio deseo de sus habitantes de dejar de ser colonia inglesa. Sin embargo, es la derrota a la Armada Invencible y por lo tanto a las pretensiones de España sobre Inglaterra su triunfo más notable. Después de este triunfo, el reinado de Isabel fue bastante tranquilo, mucho más calmado. Isabel dedicó los últimos años de su reinado a poner orden en las finanzas inglesas, que estaban muy mal ya desde el reinado de María y empeoraron después de años de guerra contra Francia y España. Isabel nunca contrajo matrimonio, pese a las presiones del Parlamento, sobre todo por lo referente a la sucesión. Sin embargo, se efectuaron muchas negociaciones matrimoniales, entre otras incluso con su excuñado y rey de España, Felipe II. Existen muchas teorías referentes a las razones de su rechazo a contraer matrimonio. Una de ellas, bastante turbia, es la referente a los traumas de su infancia. Cuando el rey Enrique VIII falleció, su viuda, Catalina Parr, contrajo matrimonio con Thomas Seymour y se llevó a la niña a vivir con ella. Y se dice que Thomas Seymour mantuvo una relación inapropiada con Isabel, aún a pesar de que ésta era una niña. Otra de las razones es que un matrimonio de la monarca con alguno de sus pretendientes, la mayoría de los cuales eran monarcas de otras naciones, significaría una alianza automática entre Inglaterra y el otro país. Alianza que a Isabel no le interesaba tener, puesto que esto significaría que las otras naciones formarían un frente conjunto contra Inglaterra. Además de esto, también significaría que el esposo de la reina tendría poder e influencias en Inglaterra. Sin embargo, es bien sabido que Isabel tuvo un gran número de amantes, entre los cuales destacan Robert Dudley,
su favorito, con quien tuvo una escandalosa relación, puesto que Dudley era casado. Pero a pesar de esto, Isabel jamás permitió que sus relaciones amorosas influenciaran sus decisiones respecto a la corona. Esto confirmaría la negativa de Isabel de contraer matrimonio con otro monarca o con otra persona de influencia política en Europa. El reinado de Isabel es conocido como la época de oro o la era isabelina. Propició un gran crecimiento cultural en Inglaterra, además de afirmar al país como potencia política y económica. Ha pasado a la historia como una monarca culta, inteligente y hábil, pero también como una monarca cruel y déspota. Isabel falleció en Richmond el 24 de marzo de 1603. Las razones de su fallecimiento todavía se desconocen. Una de las teorías es que moriría envenenada con plomo, material con el que eran fabricados anteriormente los productos de maquillaje a los que Isabel era tan aficionada. Como hecho irónico, al morir, Isabel dejó como heredero en el acta de sucesión a Jacobo I de Inglaterra, el hijo de su prima María Estuardo. Muy bien, hasta acá el video del día de hoy. He tratado de hacer un resumen más o menos comprensible de la vida de esta monarca. Debo decir que uno de mis personajes favoritos de la historia. Siento admiración por su fortaleza y habilidades políticas, y a pesar de todos los errores que cometió, que sí los tuvo, no se puede negar que fue una monarca que antepuso los intereses de su pueblo por encima de cualquier cosa, como deben ser todos los gobernantes. Me gustaría saber tu opinión sobre este personaje histórico. Díganme si te gustaría que te hablara sobre algún otro personaje de la historia o algún personaje de la mitología. Te recuerdo que las referencias de donde conseguí esta información las dejo abajo en la caja de descripción. Si te gusta mi contenido, por favor dale like al video y suscríbete a mi canal. Antes de olvidarlo, feliz año nuevo para todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.